Antes de empezar, vamos a entregar brevemente la palabra a nuestro vicepresidente de la Corporación Ñuble Transversal para que haga una pequeña presentación de nuestra corporación, porque hay algunos integrantes que primera vez que participan. Patricio. A su orden, presidente. Buenas tardes a todos. Bienvenidos, me sumo a las palabras de nuestro presidente. Tenemos una buena convocatoria, senador. Así es que gente de Ñuble y de otras partes del país están ávidos de escucharle. Bueno, esta es una corporación cuyo nombre es Ñuble Transversal y da cuenta de que aquí hay gente de diversas fuentes, humanismo cristiano, humanismo laico, diversos partidos políticos independientes, trabajadores, empleados, profesionales, católicos, masones. No sé si ahí tenemos algún budista, no, parece que no, todavía no, pero bueno, da cuenta de una amplitud. Y la tarea es promover el desarrollo integral de la comunidad, apostando por la innovación en la gestión de los recursos locales, regionales y nacionales. Y las actividades nuestras han estado en el ámbito del desarrollo territorial, la gestión cultural, la puesta en valor del patrimonio, ahí está Claudio que nos motiva en esos temas, desarrollo comunitario, innovación de los procesos, hay varios académicos, profesores de la Universidad de Concepción y de la Universidad del Biobío, nuevas tecnologías, gestión medioambiental, políticas públicas, que es lo que nos convoca hoy día, y antes hemos tenido también jornadas en temas de políticas públicas, incluso internacionales. Seguridad ciudadana, desarrollo comunitario local, capacitación, gobierno local, etc. Entonces, lo que alcanzamos a hacer en estos últimos 2 años fue presentaciones de libros, seminarios, y últimamente estamos casi todos los jueves reuniéndonos con diversos invitados. Hemos estado viendo temas lógicamente ligados al tema de la sindemia, esta epidemia que se convirtió en pandemia y hoy día es bastante más global en lo social, económico, inequidades, etcétera, etcétera. Y Claudio también motivó a varios que hoy día los veo, Nathan y otros que son analistas internacionales. Hemos estado también viendo temas, la política en Estados Unidos, no hemos salido de lo nacional, pero lo central es el desarrollo regional. Eso es lo que nos convoca y que hoy día vamos entonces a tener la oportunidad de escuchar una presentación que viene después, digamos, de esta pandemia, cómo salimos de ella y qué se vislumbra en materia de políticas públicas para el país y la región en particular. Así es que a quienes quieran sumarse a la corporación Ñuble Transversal, bienvenido. Claudio, el presidente, Guillermo, además de ser el anfitrión ahí, el tesorero. Así que, bueno, bienvenidos a una jornada más de Ñuble Transversal. Gracias Patricio. Primero que nada quisiera señalar un poco los parámetros por los cuales vamos a manejar esta reunión. En primer lugar, nuestro invitado va a hacer una exposición. Luego, en la primera parte, las preguntas van a ser por escrito. Luego, Felipe contestará la primera parte de las preguntas y la segunda parte de la reunión la destinaremos a quienes quieran intervenir. Solamente 2 minutos que lo vamos a controlar y luego nuestro invitado cerrará la reunión. Quisiéramos, en primer lugar, agradecer la absoluta buena disposición del senador Arboe. Todos hemos sido testigos estos días el gran ajetreo y trabajo legislativo que han tenido, por lo tanto, que hoy día se haga un tiempo para estar con nosotros nos parece relevante. Esta vez vamos a iniciar la reunión con una pequeña editorial, como yo le señalo, que es una forma de provocar el debate, que voy a dar lectura a ella, que es muy breve, y que tiene como título El país de la sordera. Dice lo siguiente. El escritor portugués José Saramago, Premio Nobel de Literatura, escribió en 1995 uno de sus libros más notables, Ensayo sobre la ceguera. Se trata de una repentina e inexplicable enfermedad que se expande como una peste. Va produciendo una ceguera progresiva, la que genera un pánico generalizado.
Aparece lo peor del ser humano en la lucha por sobrevivir. La situación se torna cada vez más caótica hasta que repentinamente la peste de la sequía desaparece y todo vuelve a la normalidad. En Chile, el 18O se produjo el denominado estallido social, dejando una secuela de destrucción de bienes públicos y privados. Una semana más tarde, la sociedad civil reacciona y se produce una multitudinaria manifestación pacífica contra el abuso y la falta de dignidad. El gobierno, al parecer, no dimensiona la magnitud del malestar y apuesta por la teoría de la conspiración del enemigo invisible y poderoso, pues la violencia no se repliega. Se produce entonces uno de los hechos políticos más importantes de la vuelta a la democracia. Los partidos políticos, la gran mayoría de ellos, acuerdan el 16 de noviembre iniciar un proceso constituyente. Pero contra lo esperado, se instala en Chile un símil al virus de la ceguera, de la novela Saramago. Esta vez se trata del virus de la sordera. Nadie, muy pocos, valoran la importancia de dicho acuerdo. Por el contrario, la mayoría se sienten derrotados. Entregamos nuestra constitución, dicen unos. Es un acuerdo de la cocina, dicen otros. Es con letra chica, dicen más allá. Vuelve a la desconfianza de unos y otros. Se expande el contagio del virus de la sordera. Afecta incluso a algunos de los que suscribieron dicho acuerdo. Nadie se escucha y empieza un interminable diálogo de sordos. Es el antidiálogo. El aire fresco que trajo el 16N rápidamente se torna irrespirable. Las vacaciones y las fiestas de fin de año parecen poner una tregua en la expansión del virus, pero la situación es muy frágil, rápidamente cede, se producen nuevos saqueos, destrucción de bienes y más violencia, la que se agudiza a medida que se acerca marzo. Finalmente llegó marzo, con el COVID-19 al hombro. La pandemia congeló la crisis social para dejar su lugar a la crisis sanitaria, la que resultó al cabo de los meses ser un continuo de la crisis social. Cuando la pandemia se sale de madre, los actores políticos, algunos, corrieron a sentarse a la mesa para suscribir un nuevo acuerdo, esta vez de carácter económico, para enfrentar la crisis económica sanitaria. Pero al igual que el 16N, rápidamente sobrevino un rebrote del virus de la sordera y la luz de esperanza de la mayoría silenciosa de los chilenos, cansados y hastiados de tanta refriega, de tanto diálogo de sordos, empieza a apagarse. El país de la sordera sigue desplegado en plenitud. La discusión reciente respecto a la AFP es una prueba de ello. Nadie parece escucharse o nadie quiere escuchar al otro. Por el contrario, por momentos, el diálogo, los acuerdos, la legítima negociación, el parlamentar en busca del bien común, se ha transformado en un delito, en una tradición. A diferencia de la novela Saramago, nada indica que con la desaparición del COVID-19 la sociedad chilena vuelva a la normalidad. El gran desafío será entonces, en ese momento, derrotar el virus de la sordera. Por ello, hoy día le preguntamos a nuestro invitado, el senador Arboe, senador, ¿cómo salimos de esta? Esa es la pregunta. Tiene la palabra, Felipe. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Claudio, por la invitación. Quiero agradecer a todos y todas que están hoy día acá. La verdad es que probablemente el fenómeno de la pandemia y la situación que estamos viviendo nos ha traído muchas desgracias como país, a muchas familias, para qué decir, pero también nos da la oportunidad de haber descubierto probablemente con mayor masividad la necesidad de contactarnos, y nos vamos adecuando a esta nueva realidad y ya nos estamos contactando a través de las tecnologías. Y podemos contactarnos en diferentes lugares del país, podemos intercambiar opiniones, conocer realidades, y por qué no también saber cómo están las otras personas, los seres queridos al otro lado de nuestro país o del mundo. La pregunta, en primer lugar, para poder decir cómo salimos de esta, lo que correspondería, en primer lugar, es afirmar que para poder salir de esta se requiere mucha, pero mucha reflexión. Estamos en un mundo donde las opiniones en general las están manejando la generación millennial, que son aquellos que quieren tener respuesta para todo, que son la generación de la inmediatez, que el correo electrónico ya les es para ello muy lento de comunicarse.
no como nosotros que muchas veces teníamos que mandar cartas y se demoraban 20, 30, 40 días o 50 días en ir y volver, o teníamos que para hacer una llamada por teléfono esperar que hubiera tono. Lo que quiero plantear con esto es que la inmediatez, muchas veces la economía del mundo, también trae un grave problema, es la falta de reflexión. Por eso, mis primeras palabras vengan para agradecer a la Corporación Unitransversal, en su presidente Claudio, Patricio, todo su equipo, y aquellas personas que nos acompañan hoy día, por tener la oportunidad de poder reflexionar, que es lo que yo creo que nos está llevando a niveles de enfrentamiento y de decaimiento de la calidad del debate. Dicho lo anterior, entonces, lo primero que corresponde analizar, a mi juicio, para saber cómo salimos de esto, es saber dónde estamos y cómo llegamos a esto. Alguien dirá, a propósito del 18 de octubre, que estábamos en presencia de un hecho inédito en la historia republicana. Pero probablemente quien afirme eso no conoce nuestra historia republicana. Recordemos cómo se han gestado las constituciones en Chile. Ninguna constitución política desde los albores de la República ha nacido de un proceso de paz, tranquilidad, conversación. No. Si nos transportamos a 1829, en 1829 se produce quema de parte importante de la ciudad de Santiago. Se producen revueltas sociales. La región del Biobío reclama un espacio de decisión que no se le está otorgando, como una región límite. Y viene una revuelta. Resultado, un nuevo pacto social. La salida, buscar una alternativa. Y el instrumento, la Constitución de 1833. Esa Constitución de 1833 regió durante 50 años, le dio a la sociedad chilena 50 años de paz y estabilidad, más o menos con cierto grado de enfrentamiento, pero en 1879 produce una crisis social de proporciones. La pobreza rural, la pobreza derivada de la crisis económica del país, se traduce en hechos de violencia. La gente marcha a las grandes ciudades a exigir derechos sociales. 1891. La política entre 1879 y 1890 no es capaz de ponerse de acuerdo. La política intenta en algunos ser representantes de los que marchan hacia la ciudad. Otros dicen que debe imponerse, comillas, el Estado de Derecho. Resultado, el país se fractura y en 1891 tenemos la famosa guerra civil que termina con la muerte del presidente Balmaceda y se produce un periodo de inestabilidad que va a seguir de 1891 hacia 1920. Y ojo con esto, 1920. Hola Claudio, ¿cómo estás? La famosa cuestión social, la ley de la silla, el descanso dominical, la rebelión de la fecha, se produce un fenómeno de convulsión social generalizado que genera una crisis política que termina finalmente con la necesidad, con la realidad de asumir que el pacto social que tiene Chile no era acorde a la época en que se estaba viviendo. Resultado de aquello, crisis política, crisis institucional. Arturo Alessandri, recordemos toda esa historia, 1925 el instrumento, la Constitución de 1925. Es decir, nuevamente un estallido social que da cuenta de que el pacto social que estamos teniendo no representa la realidad, termina en una crisis política, derrocamiento de gobiernos y finalmente el nuevo instrumento que es la Constitución. El 25 nos da 45 años de paz, nos reordena, en una nueva forma de relacionar las instituciones. Y por tanto se produce un desarrollo democrático en base a una estructura de sociedad que esta Constitución permite finalmente la manifestación de diferentes visiones con un contrapeso institucional importante entre Parlamento y Gobierno, con el fortalecimiento probablemente de las potestades presidenciales, un régimen más presidencialista, a partir de la crisis del 91, y por tanto
nos da 45 años de paz y llegamos a 1970-71, donde la convulsión social, producto probablemente, y no soy yo quien para juzgarlo, va generando un ambiente que termina finalmente en una crisis social, política e institucional que deriva en la tragedia del golpe de Estado de 1973, y resulta que se produce la erupción de los militares al poder, derrocan al gobierno legítimamente instalado, y resultado del asunto, 6 años después, tenemos la Constitución de 1980. Es decir, cada vez que Chile se ha dado una constitución, ha sido producto de crisis social, de explosiones sociales. Entonces, esto no es nuevo. Y la Constitución del 80, no voy a decir que nos dio un periodo de paz, pero sí nos dio un periodo de, comillas, estabilidad. Negociada, no negociada, asumida, lo que uno quiera. Pero nos dio un periodo de estabilidad de 39 años. Y llegamos a 2019 con una creciente efervescencia social derivada de un conjunto de elementos que vamos a discutir ahora, y nos damos cuenta que, nuevamente, el problema que tenemos es que el pacto social no es representativo de la realidad económica, cultural, valórica, territorial y social de nuestro país. Porque además, a diferencia de los anteriores, este había sido un pacto social evidentemente impuesto, donde una visión de la sociedad minoritaria se había impuesto sobre la otra. Y el gran problema que tiene la Constitución de 1980, más allá de su falta de legitimidad de origen, es que impone una visión de sociedad y declara inconstitucionales otras visiones legítimamente alternativas de sociedad. Y por tanto llegamos a 2019 y nos enfrentamos a una situación de crisis política. Si nos demoramos un poco más y hacemos una pequeña retrospectiva de 2019 y nos situamos en el 2015, 16, 17, y observamos lo que fue el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Cuando asume la presidenta Michelle Bachelet, en su discurso de asunción del mando, ella dice: voy a liderar una nueva coalición política que siente las bases de la nueva forma de relacionarnos en sociedad. Eso es lo que dice ella al momento de asumir el cargo. Y se produce una coalición, se forma una coalición política que probablemente desde el punto de vista electoral no tenía razón de ser. ¿Qué es lo que les voy a decir? Porque electoralmente Bachelet tenía la carrera ganada. Todos sabíamos que Bachelet iba a ser presidenta de la República. No necesitaba sumar al Partido Comunista, pero decidió sumarlo, no por un tema electoral, sino para ponerle, yo diría, una inclinación a la coalición con una vocación transformadora con mayor fuerza. Y lamentablemente, y eso es un juicio personal y todo lo que diga hacia adelante evidentemente es una opinión personal, pero quiero destacarlo, a mi juicio esa coalición no funcionó. Y no funcionó porque tuvimos dos polos, un dique de contención por el lado de la derecha con Ignacio Walker, que jugó un rol importante para evitar que mucha gente se fuera de la coalición, y teníamos un dique hacia la izquierda, que era el Partido Comunista, que estaba permanentemente tensionado por el surgimiento de esta, comillas, neoizquierda, el Frente Amplio, que lo sobrepasaba por la izquierda. Entonces teníamos dos diques de contención haciendo el legítimo juego que cada uno tenía que hacer, pero que lamentablemente no significaban una amalgama que le diera gobernabilidad. Y si hay algo que se le cuestionó a la presidenta Bachelet, me refiero al gobierno de la presidenta Bachelet, es que no se dio la gobernabilidad. Y el país no creció como tenía que crecer, etc. Pero cuidado, cuando uno mira ahora con cierta retrospectiva de tiempo inmediato, bueno, perdón, la presidenta Bachelet planteó una discusión respecto al texto constitucional. Y con mucho orgullo quiero decir que el primer cabildo constitucional de Chile lo hicimos en Ñuble, en Chillán. Ahí lo hicimos. Cuando no creían esto, organizamos un cabildo, discutimos, y estuvimos un día sábado durante muchas horas discutiendo sobre qué tenía que tener un nuevo pacto social. Y la derecha nos decía, no pues, si la Constitución no es preocupación de los chilenas y chilenas, no es tema. Y algunos insistíamos en que era
y muy importante porque el pacto social no estaba dando el ancho, porque ya se veían enfrentamientos institucionales, el Congreso versus el gobierno versus el Poder Judicial versus la Contraloría versus el gobierno, el Tribunal Constitucional con la Corte Suprema. Entonces, no está funcionando la estructura de limitación del poder, y frente al vacío de poder, lo que ocurre es que las instituciones comienzan a tomarse esas atribuciones. Y no es casualidad observar, por ejemplo, crecientes fallos judiciales que apuntan más bien a crear o a hacer política pública frente al abandono de la autoridad regulatoria administrativa del gobierno. O bien fallos judiciales que vienen a cubrir los vacíos legislativos, por ejemplo, en materia de ISAPRE. Entonces, comienza a producirse una situación muy compleja de relacionamiento institucional, cada día más tenso. Y eso, alguien dijo por ahí, bueno, se produjo el estallido social porque no son 30 pesos, no eran 30 pesos, eran 30 años. Pero cuidado, a riesgo de ser impopular, Chile en 1990 llega a la democracia y el presidente Patricio Aylwin se tiene que hacer cargo de un país que tiene el 49% de la población, es decir, 1 de cada 2 chilenos, bajo la línea de pobreza. Y en 2018, esa cifra llega al 11%. Esa sola comparación, 11, a mi juicio personal, me permite estar orgulloso de lo que se hizo en 30 años. Esa sola cifra. ¿Cuál es el problema? Es que fuimos creando durante la década de los 90 un mecanismo de superación de la pobreza, no en base a una riqueza propia del trabajador, es decir, de su remuneración. La superación de la pobreza no fue en base a la remuneración, fue en base al crédito. Entonces lo que fue ocurriendo es que mucha gente comenzó a mejorar su estándar de vida, pero no en función de lo que obtenía como retribución laboral, sino porque tenía opción del crédito. Y en Chile se transformó y era mucho más fácil tener un crédito que tener una hora con un médico o especialista. Entonces, si uno tuviese que analizar cuáles fueron los 3 pilares institucionales de la democracia de los 90, yo diría fueron la Iglesia, que venía acompañada de un poder muy importante, originado en la defensa de los derechos humanos, el mercado, que genera riqueza y por tanto permitía a personas obtener bienes que nunca antes había soñado obtener, y el crédito, y la política. Los políticos de los 90 eran admirados. La gente paraba en la calle y le pedía autógrafos a los políticos, porque habían sido capaces de hacer una transición pacífica desde la dictadura más dura que había tenido Chile a una democracia muy imperfecta, pero a una democracia. Y bueno, y los 3 pilares comienzan a sufrir, como cualquier institución, durante los años, deterioros importantes. Y la Iglesia se viene al suelo a partir de los episodios de abuso sexual. Pierde la credibilidad, pierde la autoridad moral para participar del debate social. ¿Alguien ha visto la Iglesia en estos días? ¿Ha opinado la Iglesia respecto a la pandemia? ¿Respecto a la crisis económica que estamos viviendo? ¿Respecto a la crisis institucional que se está viviendo? La Iglesia no es un actor político relevante hoy día. Salió de la esfera de la distribución del poder. Salvo, probablemente, en una dimensión completamente distinta, ya no estratégica, sino táctica, el mundo evangélico, que por la vía de la cooptación electoral ha ido influyendo o pretendiendo influir en la elección de autoridades, sin ningún tipo de miramiento al respecto. El mercado, el segundo de los pilares de los 90, comienza a erosionarse, la gente comienza a enojarse con el mercado porque se da cuenta de que el crédito, que no es malo, el crédito es neutro, pero el crédito como forma de vida genera endeudamiento, angustia, la gente comienza a ser evaluada cada vez más por lo que tiene y no por lo que es, no por lo que sabe, sino por cómo se viste, dónde estudió.
finalmente el consumo empieza a consumir o a crear un mecanismo o una forma de vida que comienza a cambiar los parámetros del relacionamiento ciudadano, y ya se comienzan a generar estas verdaderas burbujas sociales en torno a determinado tipo de privilegios, donde en las universidades tradicionales ya no era el punto de encuentro en los 60, donde entraba la gente que tenía, digamos, más conocimiento, más cultura, sino que entraban aquellos que tenían capacidades técnicas para poder rendir una prueba que era propia de cierta élite de colegios. Y cuando vemos que 6 de cada 10 estudiantes de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile de primer año pertenecen a 4 colegios más ricos de Chile, tenemos un problema. Ya la Universidad de Chile siempre fue el punto de encuentro, hoy día ya no lo es tanto. Entonces comienza a producirse esta situación y el mercado empieza a ser afectado por elementos tales como las colusiones, las farmacias, los pollos, los confort y cuántas cosas hay, los abusos del mercado, la letra chica de los contratos. Entonces la gente comienza ya a desprenderse del segundo elemento que le dio estabilidad a este país durante los 90, el mercado. Y el tercero, la política, más rápido, también por casos de corrupción, por situaciones de malas prácticas, porque comienza a debilitarse el rol de los partidos políticos como las entidades que naturalmente debieran congregar al pensamiento en función de una visión de sociedad. Ya los partidos políticos no ofrecen visiones de sociedad, sino más bien que son verdaderas escuelas de poder. Se produce un vacío ideológico, y hoy día es perfectamente posible que Patricio pueda tener más afinidad política con alguien del PPD que con alguien de su partido, y alguien del PPD con alguien de Renovación Nacional, y alguien con alguien, pero se empieza a producir una mezcla porque se produce una fragilidad ideológica que empieza a generar un problema de identidad. Se pierden las identidades políticas. Entonces los ciudadanos no saben, y les da lo mismo elegir a uno u otro. Entonces el discurso de, da lo mismo el que salga, los políticos dan lo mismo y debo trabajar igual, pero no dan lo mismo. Porque en el gobierno de Sebastián Piñera el hospital de Chillán iba a ser concesionado, y Carlos Abel y yo nos cruzamos para que no lo fuera, y fuera con recursos públicos. Y una discusión ideológica, probablemente, pero también una discusión de visión de sociedad, que tenía que ver no con estar oponiéndose a todo lo que sea privado, no, al contrario. Pero no podía significar que la gente que fuera de urgencia al hospital de Chillán, que iba a ser público, tuviese que pagar 400 pesos la media hora de estacionamiento, sino la gente no iba a vitrinear al hospital. O que el cambio de un enchufe iba a costar 21.400 pesos el cambio de enchufe. O que el contrato partía, por ejemplo, financiando un sobrecupo. Entonces, se estaba haciendo un modelo de negocio. Entonces, no da lo mismo que en gobierne. ¿Cómo le explicamos eso al ciudadano? Bueno, lamentablemente el ciudadano empezó a decir, da lo mismo que en gobierne. Y si seguimos a Bauman, bueno, claro, la gente se empezó a dar cuenta de que el poder y la política comenzaron a separarse. Entonces, la lógica más bien neoliberal de decir, mire, no, cuidado. Aquí la política no, lo que se politiza es malo. Lo que tenemos que hacer es que tiene que ser en base a la evidencia, la técnica. Cuidado. Yo lo decía ayer a propósito de mi intervención en la discusión del 10%. El político tiene que tener la capacidad de analizar múltiples variables al momento de adoptar una decisión. Una de esas variables es la evidencia técnica. Pero no se espera y no se puede esperar del político que sea un académico. Porque son razonamientos distintos. El político tiene que observar la evidencia, analizar el escenario social, el escenario político, el escenario comunicacional, el sentido de realidad y las consecuencias en la paz social. Todas esas variables tienen que estar al momento de tomar una decisión. Quien solo se fija en la variable del impacto electoral o comunicacional es un populista, porque está haciendo lo que la masa quiere que haga y por tanto no justifica su existencia como representante ciudadano.
porque entonces mejor hacemos encuestas y se decide en función de una encuesta. El que vota a favor de la evidencia, sin importar las consecuencias sociales, ese tampoco es un representante ciudadano. Ese señor tendría que tener un premio académico. Y son roles distintos. El que vela solo por el efecto económico debiera estar en el mundo productivo, mas no en el mundo político. Es decir, el verdadero político, el político de fuste, como se decía antes, el estadista, tiene que tener la capacidad de tener un polinomio en su cabeza con todas estas variables y ser capaz de crear su propia opinión y ofrecer una visión de sociedad en función de estas múltiples variables. Pero eso la gente no lo percibe. Percibe que el político hoy día decide poco de su realidad. Entonces, si yo tengo un problema grave con mi pensión, el Parlamento no hace nada, no sirve de nada, porque no es capaz de hacer transformaciones. Porque la pensión en realidad depende de las comisiones clasificadoras de riesgo que están ubicadas en Nueva York o en Londres, respecto a las inversiones que tienen los fondos de pensiones, que hace un señor en una mesa de dinero al cual no conocemos. Entonces, no influye. Antiguamente, y aquí hay algunos militantes demócratas cristianos, imagínense ustedes lo que debe haber sido para el gobierno de Eduardo Frei Montalva llenar el Estado con demócratas cristianos. Un Estado distinto, pues. Un Estado que manejaba los precios del pan, la Dirinco. Un Estado empresario. Bueno, hoy día nada de eso existe. Hay operadores políticos, pero son bastante rascas, no son estructuras de poder. Pero ¿qué decide en la vida de las chilenas y chilenos? Bueno, probablemente, mientras más nos acercamos al puesto cercano al territorio, más incidencia tiene. Y por eso yo lamento el gobierno regional que tenemos. Nadie sabe para quién trabaja. Ustedes saben que algo hicimos para sacar la región de Ñuble adelante, pero para que vinieran otros a montarla. Pero el problema que tenemos es que creamos una región con una visión de futuro y se instaló un gobierno regional sin ninguna visión, que más bien lo que hace es un conjunto de proyectos inorgánicos que no responden a una visión de administración del territorio, ni tampoco una visión de cómo se va a formar. ¿Para qué se forma una región? ¿No? Entonces tenemos un problema muy complejo. Entonces en ese cuadro, cuando tenemos que se cayeron los tres pilares, el mercado, la iglesia y el Estado, la iglesia, el mercado y la política, los ciudadanos comienzan a buscar nuevos referentes. Y en los referentes, en el siglo XXI ya no están los partidos políticos, están los movimientos. Como hay esta relación más bien de touch and go, de ir y venir, una relación más bien, no un compromiso ideológico, la gente no está dispuesta a tomar un compromiso permanente, estable en el tiempo, sino que más bien son causas. Entonces surge la causa del atolón de Mururoa, los delfines, no sé cuánto, el no sé qué, y la gente va adhiriendo a causa, y cuando pasa la moda de la causa, se acabó la causa y voy a otra, ¿no? Y me voy cambiando de caballo, independiente de quién dirija esa causa, yo soy parte de esto. Entonces eso empieza a atentar contra lo que se llama la democracia institucional, porque ya los partidos políticos no son relevantes, sino que surgen ciertos movimientos que nacen y desaparecen. Surgen los caudillos por sobre los partidos. Y el caudillo, uno de los elementos de la esencia del caudillo, es que en esta variable que les explicaba yo para decidir, la encuesta, la popularidad, es fundamental, porque tiene que elegirse como una persona con alto nivel de reconocimiento. Surgen las redes sociales. Las redes sociales tienen cosas muy positivas, como decía, que permiten hoy día estar conectados o opinar. Pero se establece una relación horizontal con el representante ciudadano. Yo recibo en mi teléfono, agarro mi teléfono y tengo en Twitter 200 y tantos mil seguidores. Y me escriben. Y algunos para decirlo en francés, me putean y otros me felicitan. Pero eso... Yo jamás se me habría ocurrido llamar a Sergio Vittar para retarlo. En 1990. O llamar a don Patricio o a don Gabriel Valdés para decirle, ¿cómo se le ocurre haber votado así? No se me habría ocurrido por la mente.
porque tampoco estaban los instrumentos. Hoy día la horizontalidad de la relación entre el ciudadano y su representante es enorme. Entonces se produce esta situación donde además el ciudadano tiene el poder de poner noticias verdaderas o falsas para crear opinión o sacar consecuencias e incluso decisiones políticas basadas en realidades que son burbujas, porque además en las redes sociales, como uno tiene la posibilidad de seguir o bloquear personas, al final se van creando grupos que se valoran a sí mismos y terminamos escuchándonos entre nosotros. Y por esto los que opinamos, los pensamos distintos, nos vamos escuchando y nos convencemos de que es la verdad. Pero hay otros grupos distintos que piensan completamente distintos y se van convenciendo de que su verdad es la verdad global, y no es así. Entonces tenemos un fenómeno completamente distinto. En ese escenario es el que nos estamos moviendo hoy día. El ciudadano es evaluado como consumidor. Se sienten decepcionados y también se sienten abusados. El estándar de vida versus el nivel de vida, lo que decía, salarios versus deudas. Cuando 7 de cada 10 pesos del ingreso familiar de la clase media, 7 de cada 10 se destina a pagar deuda, tenemos un problema. Entonces, cuando hay una pandemia como esta, es como haberle puesto un palo a los rayos de la bicicleta, porque se rompió la cadena de pago. Porque en algún minuto nuestra economía, que no es tan pujante, cuando uno le pone un palito al medio, se para y bueno, y el resto no alcanza a reaccionar. Y las deudas siguen cobrando, y uno que no tiene ingreso no puede pagar, entonces comienzan los remates, los embargos, la angustia, la depresión, las enfermedades mentales, y tenemos una sociedad tremendamente enojada. Miren ustedes cómo la gente camina por la calle, la gente anda enojada, anda preocupada. Bueno, es legítimo, en estas condiciones, claro que es legítimo. Hay segregación urbana, ha empeorado la calidad de vida de mucha gente, ha mejorado respecto a los niveles de pobreza que conocimos en los 80 y los 90. Pero cuidado, se ha mejorado en torno probablemente que hoy tiene un techo y no vive en carpa. Pero es vida tener que acostarse o guardarse a eso de las 7, 8 de la noche por temor a una bala loca en la calle, o no poder salir a comprar una bebida por miedo a que le cobren peaje, o tener que tener intimidad en la plaza, porque la casa tiene 35 metros cuadrados y tengo 3 niños. Entonces probablemente lo que ocurrió en los 90 es que ampliamos enormemente la cobertura, y en los 2000 lo que correspondía es que esa cobertura se transformara en calidad de vida. Y lamentablemente ese paso, que es el más difícil, el más caro, no lo logramos hacer adecuadamente. Entonces construimos una clase media en función de la deuda, pero con una precariedad intelectual enorme, porque la calidad de la educación no la restituimos cuando debimos haberla restituido. Y por tanto, lo que hoy día tenemos es que estamos pagando las consecuencias, para decirlo de manera brutal, fría, pero probablemente realista, es que tenemos una generación mal educada, tremendamente mal educada, que no tiene el sentido de lo colectivo, no tiene el sentido del respeto, no solo por la autoridad, por el otro, porque le da lo mismo romper aquello que necesita, que es el gran impacto de Europa. Europa, cuando me ha tocado estar en el Parlamento Europeo conversando con mucha gente, lo que más le llama la atención de Chile es que han decidido el metro. Eso no está en los parámetros culturales, no está en la lógica cultural de Europa, porque probablemente ellos aprendieron de las guerras. Todo lo que cuesta armar una infraestructura para que la gente pueda desenvolverse. Eso le llama profundamente la atención. Entonces, tenemos un problema. La gente se siente también maltratada humanamente y laboralmente. El abuso laboral es muy fuerte. Probablemente a nosotros nos es ajeno, pero es tremendamente increíble. Yo recuerdo, le contaba una vez a Darío una experiencia tremenda que tuve. A propósito de familiar. Estábamos con mi señora entrevistando a una señora para que trabajara en nuestra casa. Ambos nosotros dos trabajamos todo el día. Para nosotros es muy importante alguien que estuviera con nuestros niños chiquititos en aquella época. Y entrevistamos a una señora.
Y la señora dijo, sí, yo encantado, no sé qué, le puedo hacer una pregunta, en la remuneración que usted me está ofreciendo, y me dice, tengo derecho a comer. Entonces, yo al principio quedé un poco preocupado. ¿Cómo? Sí, me dice, o me descuentan la comida. Y yo, pero ¿cómo le voy a descontar la comida? Porque yo no puedo traer mi comida. No, pero no, le digo, es obvio, usted va a trabajar en mi casa, usted tiene derecho a comer. Obvio, pues. Ah, es que en mi trabajo me descontaban la comida. Y trabajaba con un empresario muy conocido, que iba a misa todos los domingos y salía en la tele. Entonces, lo que quiero decir es que ¿por qué se llega a tener que regular por ley elementos que son básicos de la humanidad? Porque no tenemos una cultura, lamentablemente, del buen trato, y eso es un problema. Luego, para ir avanzando, se nos produce este escenario, entonces al final del día la gente dice, estamos sometidos, nadie nos defiende, o quién nos va a defender ahora, y los políticos no, la iglesia tampoco, el mercado nos abusa, todos nos abusan. Entonces, hay un concepto que yo creo y que he acuñado en todo este tiempo, que es el que motivó el 18 de octubre, o que el 18 de octubre explotó, que es la desesperanza. Cuando hay desesperanza, da lo mismo. Todo da lo mismo. Porque no hay nada que perder. Entonces, cuando yo veo la primera línea, y digo, y la gente se espanta, y digo, perdón, estos muchachos están en su salsa. Porque ellos se enfrentan todos los días a los narcotraficantes de su población, que a diferencia de los policías, nadie los está filmando, no tienen código, no tienen límite de armamento, y por tanto, y además es el que vive y muere. En cambio acá, son héroes, hay límites que no se pueden pasar de parte de la policía, y por tanto se transforman en una especie como de héroes anónimos, reivindicando justicia. Y lo digo porque la desesperanza genera inestabilidad social. Entonces la pregunta, ¿cómo salimos de esta? La respuesta mía es creando esperanza. La pregunta es, ¿esperanza de qué? Esperanza de, primero, paz social. La gente está esperando que haya paz social. Pero la paz social no es un concepto, es un verbo, que requiere también un conjunto de elementos que tienen que ver con la esperanza de que yo sé, de saber que si yo me esfuerzo hoy día, mis hijos van a ser mejor o van a vivir mejor de lo que yo he vivido o de lo que yo les he podido dar. Esa esperanza es fundamental. La esperanza de que si yo tengo alguna enfermedad, el sistema me va a acoger oportunamente y no me va a hacer un diagnóstico tardío después de 5 años de que tenía una diverticulitis y ya tengo un cáncer. La esperanza que hay un hecho futuro y cierto, como decimos los abogados, que es un plazo. Un hecho futuro y cierto, que va a llegar, que es la vejez. La esperanza de que cuando llegue ese plazo no voy a estar pasando pellejería y no voy a poder pagar los medicamentos. La esperanza de que haya un sistema de protección social. La esperanza que frente a la cesantía, a los 40, 45, 50 años, tengo una alternativa laboral distinta. O que tenga un sistema de seguridad social que me cuide. La esperanza, en definitiva, de que si yo voy a firmar un contrato en una empresa, no me estén pasando gato por liebre. Y si me lo pasan, que tenga una autoridad que tenga los pantalones, la decisión, y no decida me vuelva mañana, viejito. Porque sabe que ya estar, como dijo una persona ahí en Chillán, me dijo, sabe que no me voy a atender nada, porque estoy en colación. Claro, pero si detrás de esa persona que va a preguntar, no es una estadística, hay un problema, hay una familia. Hay un señor que a lo mejor vino de Quirihue, no sé, de Coihueco, se gastó la plata que tenía. Bueno, entonces, la esperanza. Y yo creo que la gran virtud que tuvieron los gobernantes a partir de 1990 de nuestro mundo fue que crearon esperanzas. Y algunas fueron satisfechas y otras no tanto, pero fueron creando esperanza. Gana la gente su libertad. Ya viene el tiempo
de la verdad, decía don Patricio Elwin. ¿Se acuerdan ustedes? Entonces, había una especie, y ahí yo cuando cuento esto se me erizan los pelos, pero había una épica detrás, que era la libertad. Después estaba la épica de la modernización del país, y Frei vino con todo su cuento de la modernización, y bueno, y cometimos errores también, cierto. Si en esto nadie puede dictar cátedra de que fuimos infalibles, no. Y cometimos errores delicados. Después viene Lago, con toda la lógica de la infraestructura, la visión de Estado, el futuro. Bueno, después Bachelet, la protección social, la pensión básica solidaria, cuando nadie creía en ella. La pensión básica solidaria le cambió la vida a mucha gente de este país, más de 1.200.000 personas que hoy día la reciben. Entonces, fuimos creando esperanza. Y yo creo que hoy día hay que crear una esperanza, pero ser realistas. Creo que la esperanza que tenemos que crear nosotros es de que somos capaces de construir una coalición o un movimiento que haya con humildad entendido el mensaje. De que nos mandaron a la oposición, nos rechazaron en la última elección, porque no teníamos contenido. Porque, con todo cariño y con todo respeto por Alejandro Guillé, no era un hombre que entendiera cómo funcionaba la sociedad, el mundo, el país. Porque no se le puede exigir eso si él no venía a este mundo. Elegimos por popularidad, elegimos por una variable, no por todas las variables que debimos haber elegido en su oportunidad. Bueno, ¿y qué se inicia hoy día? Yo estoy convencido de que Chile tiene una tremenda oportunidad, pero hay que asumir el momento en que estamos. Yo creo que Chile tiene que asumir que vamos a iniciar la transición social e institucional. La convocatoria es al próximo presidente o presidenta de Chile, tiene que liderar la transición de Chile. La transición social hacia un modelo de estado de bienestar que garantice derechos, pero que incorpore el crecimiento, el desarrollo, la seguridad como elementos importantes de la acción. Pero también esa coalición tiene que ser capaz de ofrecerle a la gente una esperanza de mejor vivir. Y ahí, a mi juicio, tiene que haber, a lo menos, no, yo no digo lo menos, tenemos que sincerarlo. En 4 años no se puede transformar un país, pero sí se pueden comenzar a poner los cimientos de una transformación social. Las pensiones, la salud pública. La experiencia de la pandemia es enorme en esta materia. Y tenemos que aprovechar la instancia de que se ha fortalecido la red pública de salud para seguir con el impulso y darle al 80% de la gente que se atiende a la salud pública una mejor alternativa de salud. Pero también el desarrollo de infraestructura. ¿Cómo no vamos a ser capaces, por ejemplo, de tener un tren de mediana velocidad Santiago-Puerto Montt que permita ser alternativa a los aviones, que permita conectar a nuestro país en 1.200 kilómetros en 5 horas? Ese sería hacer llegar la democracia a los territorios. Si el tren permite democratizar el traslado de las personas, ¿por qué no vamos a tener, por ejemplo, que los gobiernos regionales puedan establecer diferencias desde el punto de vista tributario en sus territorios como forma de incentivar el desarrollo de ciertas actividades? ¿Por qué no pensar, por ejemplo, como lo hemos conversado muchas veces con Renato Segura, la posibilidad de que Ñuble sea una zona agroindustrial con privilegios tributarios respecto de todo Chile para concentrar ahí una zona agroindustrial y concentramos en la Araucanía o en Biobío una macro zona forestal, pero no entendida como es hoy día, que es la zona de extracción de materias primas, sino, por ejemplo, el desarrollo, la obligación de que desarrollen la industria de segunda generación, es decir, la construcción en madera. ¿Por qué no pensar en eso? Pero para eso hay que tener una visión de sociedad. Y mi percepción es que hoy día no estamos debatiendo visiones de sociedad. Hoy día estamos condicionados por la amenaza, por el amedrentamiento, por el que dirán y por la encuesta. Y eso es un problema. Entonces, mi propuesta es devolver la esperanza. Y esa esperanza supone, insisto, asumir que Chile tiene que hacer una transición social y una transición institucional, para que esta nueva constitución, este nuevo pacto social, permita que en los próximos 40 o 50 años Chile tenga, como lo ha hecho a lo largo de la historia, estabilidad, paz social
y desarrollo institucional de acuerdo a la nueva realidad valórica, cultural, territorial de Chile. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Felipe, muchas gracias. Vamos a iniciar entonces primero las preguntas. Vamos a la pregunta, dice, la reforma previsional que está en discusión propone que se estire al reparto, dice, el 0, el 50 o el 98%. Luego Nelson Vergara pregunta, dice, me parece que los evangélicos se sienten como el único momento político de masas en la construcción del presente y futuro para Chile. Carlos Méndez pregunta, ¿hay competencia entre partidos políticos y redes sociales? ¿Cuál es el rol del partido político en esta etapa? ¿Qué prevé para su partido, PPD, y su sector? ¿Alianzas, pacto, frente, proyecto de gobierno? Y yo agregaría, o la idea de fusionar el PPD con el Partido Socialista, que la lanzó hace poco Girardi. Luego, alguien dice, María Angélica Vergara. Claro, se me van a olvidar a esta edad ya, se empieza a olvidar una de las cosas. Tú puedes acceder directamente a la pregunta, ¿no? Ah, perdón. En el chat, ¿no? ¿En chatear? ¿Ah? Perfecto, ya, ok, ya, estoy mirando, ya, perfecto, ya. Ahí las ves tú. Yo Sí, las leo, perfecto. tú las puedes ver, sí. A ver. Luego dice María Angélica Vergara, dice, la esperanza puede ser reflejada en la nueva constitución. ¿Quiénes serían los gestores varios? Y finalmente José Luis Larena dice, ¿por qué los protagonistas de la concertación han estado tan silenciosos y no defienden todo lo bueno que se construyó desde Alwin hasta Lagos? Pareciera que estuvieran avergonzados de lo que lograron, dando paso a posturas muy extremas que están ahuyentando a los inversionistas. Se extraña la búsqueda de acuerdos y el avance por parte de todos. Es cierto que se necesita esperanza, pero también se necesita estabilidad, que es lo que hoy ha desaparecido. Finalmente, Claudio Martínez pregunta, ¿cómo se construye esa esperanza? Eso es. Ya. Ya, a ver. Respecto a lo de Ramón, lamentablemente no tenemos hoy día en discusión un proyecto de reforma previsional que aborde los temas que tú estás planteando. Hoy día lo que estamos discutiendo en el Senado a propósito de un proyecto del Ejecutivo es un proyecto que establece que se tiene que aumentar la densidad de la cotización. Y la pregunta es, ¿ese aporte que tiene que hacer el Estado y el empleador va a ir a su ahorro individual o va a ir a un fondo solidario? ¿Y qué porcentaje de ese nuevo aporte va a ir al fondo solidario? ¿Qué hemos planteado algunos? Que tenemos que ir evidentemente hacia un sistema que tenga mayor solidaridad. Porque este sistema de cotización individual es brillante para un país que tiene un alto nivel de ingresos, pero no para un país que tiene donde el 55% de los trabajadores, perdón, el 70% de los trabajadores de la fuerza laboral de Chile, el 70%, gana menos de 550.000 pesos. Entonces, el problema no es si la pensión es buena o es mala. La pregunta es ¿por qué esa pensión es buena o mala? Porque tenemos un problema de base. Los sueldos en Chile son muy bajos. Y donde además tenemos un conjunto de problemas que hay mucha gente que le cotiza por el mínimo a su trabajador. Porque el trabajador requiere dinero inmediato y no ve en su condena futura cuando le están cotizando por el mínimo. Entonces, la discusión, a mi juicio, es mucho más de fondo. No tiene que ver con quién paga la pensión. Que la pague el Estado o los privados sin cuidado. El punto es que se paguen buenas pensiones. Y ahí, a mi juicio, como no va a dar para mejorar todos los sueldos de los chilenos, lo que se requiere es una combinación de ahorro individual para premiar el esfuerzo, pero también de un complemento. Y ese complemento tiene que ser solidario. Y ahí es donde, ojo, el tema de la migración es clave. Piensen ustedes que el principal defensor de la migración en Chile fue el presidente del Banco Central, que dijo, oigan, no se pongan tan chauvinistas.
si Chile no tiene ninguna posibilidad de pagar las pensiones futuras a sus pensionados si no tenemos migración? Porque nuestra población se está envejeciendo. Sí, se está envejeciendo. Y si uno hace una proyección a 2050, nuestra población activa no va a poder financiar a la población pasiva. Porque además las expectativas de vida han ido creciendo debido al desarrollo de la ciencia y la tecnología. Entonces tenemos un cuadro muy importante en materia provisional que discutir. Discusión que yo he desafiado al presidente Piñera. Y le he dicho, sentémonos hoy día en la mesa, aprovechemos el impulso, sentémonos aquí y ahora, hacer una reforma a las pensiones de verdad. Finlandia, que tiene petróleo, se dio el lujo de decir, mire, cuando tuvo una movilidad social muy, muy importante, dijo, vamos a crear un mecanismo de pensiones basado en el ahorro individual. Vamos a fijar una pensión mínima, pensión ética. Y si la persona no alcanza a llegar con su cotización individual a esa pensión ética, la complementamos con dos elementos. Un aporte extraordinario de los empleadores, pero principalmente un aporte del Estado proveniente del petróleo. Chile no tiene petróleo, pero tenemos cobre. ¿No sería mucho más socialmente rentable y mucho más pacífico socialmente que parte de los excedentes del cobre fueran a complementar esa pensión ética? Bueno, lo dejo planteado, es parte de lo que tiene que hacer. Luego, respecto a la construcción, al tema de los evangélicos. Bueno, yo creo que los evangélicos son extremadamente ordenados. Y claro, cuando se va a una iglesia y se pide el voto, y el evangélico le dice, ya, pero usted tiene que darme 1, 2, 3, 4, y el pastor dice que hay que votar por A, es por A. La pregunta es, ¿qué está pasando con eso? ¿Qué pasa con los valores? ¿Qué pasa con la visión de sociedad? ¿Es legítimo vender una visión propia en función de los votos? Yo creo que no. Pero hay gente que cree que sí. Y probablemente lo que hay que hacer es que hay que organizar a un conjunto de ciudadanos que están desorganizados, que se llaman fuerza política, pero que probablemente, como todos nosotros, queremos un país que le vaya bien, que avance, que se desarrolle, que haya crecimiento, que haya seguridad, que haya paz social y que haya mayor nivel de justicia social. Bueno, estamos desorganizados. Probablemente si nos organizáramos, seríamos mucho más que incluso los militantes de los partidos políticos. Y mucho más que los evangélicos, probablemente también. La competencia entre partidos políticos y redes sociales. Yo creo que los partidos políticos están pasando una crisis enorme. Enorme en el mundo en general. Conversaba hace un tiempo atrás, tuve la oportunidad de estar, bueno, hoy día es presidente de España, pero Pedro Sánchez fue secretario general del PSOE un tiempo. Y hace muchos años atrás tuve la oportunidad de conversar con Pedro, y ya en aquellos tiempos el Partido Socialista estaba en una profunda crisis después de Zapatero, del presidente Zapatero. Y en la discusión que teníamos, Pedro me decía, mira, si el problema que tenemos es que los políticos de hoy día tenemos valores de ayer y tenemos visión de mañana, pero la gente no está comprometiéndose con visiones ni con valores. La gente se compromete con causas. Entonces, los partidos políticos han llegado a tener departamentos de causas, que son independientes, que no militan en el partido, pero que adhieren a ciertas causas que el partido levanta. Entonces, no se han sabido reinventar. Eso es un fenómeno global. Pero en el caso chileno, el fenómeno es más complejo. Porque las alianzas políticas que tiene Chile hoy día responden a la lógica de los 90. Sí, a la lógica del sí y del no. ¿Y por qué? Porque quienes son militantes más antiguos no aceptan, y con legítima razón, hacer alianzas políticas con aquellos que no defendieron los derechos humanos en la época de la dictadura. Pues. Pero cuidado. Y una nueva generación de dirigentes políticos que nada tuvo que ver con la violación de derechos humanos y que la ha condenado del día número 1. Y están en esos partidos. Se puede ocurrir que se produzca un reordenamiento dentro de poco tiempo. Porque yo quiero preguntar, ¿qué tiene en común Álvaro Elizalde con José Antonio Villagallo? Desde el punto de vista de las visiones políticas.
¿O qué tiene en común Jaime Quintana con, para poner, Vivian Blanlot, que son militantes del PPD? ¿O cómo compatibilizamos la visión que puede tener Soledad Alvear con la que puede tener Yasna Proboste? Son del mismo partido. Porque yo creo que lo que está ocurriendo es que se va a producir un reordenamiento en los partidos en función de nuevas visiones. Que hoy día, y respondiendo a la pregunta de Claudio, la suma de dos partidos no necesariamente es dos. O sea, 1 más 1 no va a ser resultado potenciado. Si alguien cree que la suma del PPD más el PS para fusionarlo va a dar un partido el doble de poderoso, no es no entender nada de lo que está ocurriendo. Porque representamos mundos distintos, cercanos, pero distintos. Entonces, la política no se puede analizar linealmente con la capacidad reflexiva de los 90. Eso es ser míope. Hoy día lo que se tiene que buscar es una alianza del mundo humanista cristiano, humanista laico, socialista democrático, liberal, progresista, que tenga la capacidad de entender que los elementos de crecimiento y desarrollo y protección social son compañeros de ruta. Y le agregamos la seguridad, que para mí es un elemento relevante, porque sin seguridad no hay estabilidad posible. Pero hay quienes no creen que sean compañeros de ruta. Y cuidado, y hay quienes no creen que esos sean compañeros de ruta y están en los diferentes partidos a los que pertenecemos nosotros. Porque tienen otra visión. Porque el instrumento es más importante que el fin. Yo no soy partidario de eso. Entonces creo que hay que construir una nueva mayoría. No quiero utilizar la sigla de una coalición que fracasó, a mi juicio, pero una nueva mayoría que tenga vocación transformadora, pero que entienda que este país se construye sobre la base de lo que se ha ido haciendo. Y hay que reformarlo y mejorarlo, pero gradualmente, porque las experiencias maximalistas son francamente lamentables. ¿Por qué los protagonistas de la concertación no defienden lo que han hecho? Bueno, yo creo, tengo una columna por ahí que va a estar publicada estos días, donde digo que hay muchas de las personas que participaron de los gobiernos de concertación o de esto, y hoy día no defienden lo hecho. Y yo no quiero decir que la concertación haya sido espectacular y que todo lo haya resuelto, no. Que Coalición lo ha hecho a nivel mundial, pero yo no tengo ninguna duda que la concertación de partidos por la democracia es por lejos el pacto político más exitoso de la historia republicana de Chile. Piense que la concertación gobernó el 10% de la historia republicana de este país, 20 años. Y claro, cometimos errores, por cierto, pero no nos olvidemos también. Cuando se dijo, bueno, ¿por qué ustedes no hicieron la reforma al sistema de pensiones? Bueno, ¿y cómo se sortea la vara de los 9 senadores designados? ¿Y los altos quórum de la Constitución? Si es bien fácil decirlo desde afuera o escribirlo en una red social, pero están sentados en el Senado y saber que 12 es más que 24 genera impotencia. Y eso es un problema. Y con eso hemos tenido que lidiar todos estos años. Pero yo lamento profundamente que muchos se tomaron la decisión de irse para su casa o bien de seguir activamente y denostar lo que se hizo. Porque al final del día, las figuras de futuro tenemos que asumir un pasado. Y tenemos que entender los mensajes que nos dieron del pasado. Pero si no, si alguien no tiene historia, no tiene futuro. Y ahí yo creo que se cometió un error enorme. La esperanza que se establezca una nueva constitución. ¿Quiénes serán los gestores válidos? O sea, bueno, el plebiscito va a establecer la modalidad la modalidad en que se elija la nueva constitución. Yo creo que, como he visto el escenario, probablemente vamos a tener una asamblea constituyente. Y la clave va a estar en que ojalá los partidos políticos, los movimientos se organicen para presentar gente capaz. Yo creo que las principales decisiones de los próximos 50 años de Chile se van a tomar en esa asamblea constituyente y no en el Congreso ni en el gobierno.
Por eso el próximo presidente va a ser un presidente de transición, porque va a tener en paralelo un proceso constitucional recién emergido. Entonces tenemos que hacernos cargo de ese proceso. Por eso que es clave elegir gente y que haya gente disponible, con capacidad, ojalá muchos de ustedes, para poder ir de candidatos o candidatas a la constituyente, porque necesitamos capacidad de reflexión. Porque la política no puede ser mera gestión, porque la política implica tener visión de sociedad, y cuando uno hace una ley, cuando uno redacta un texto constitucional, uno lo que está haciendo es que está plasmando una visión en un texto que debe tener vocación de estabilidad en el tiempo. Yo estuve en el gobierno, y déjenme decirle que es muy gratificante ver cuando uno implementa un programa que le puede cambiar la vida a las personas, en lo concreto, en lo táctico, en lo operativo. Y hoy día estoy en el Senado. Y déjenme decirle que también es gratificante cuando uno logra aprobar una ley en la cual ha puesto un punto, una coma, o ha redactado, porque ha logrado plasmar con vocación de estabilidad, más allá de los gobiernos de turno, eso va a quedar. Yo soy autor de varias reformas, pero una de ellas, por ejemplo, el tema de la famosa reforma constitucional de protección de datos. Eso va a quedar para la historia. Ya se instaló eso. Y que genera derechos ciudadanos, no voy a entrar en detalles, pero quiero decir que uno plasma una visión de sociedad. Entonces, creo que hay que elegir gente que tenga esa vocación, pero también que tenga conciencia de que lo va a pasar mal. Porque el ambiente que se amedrenta a políticos de fuste, a políticos de oficio, por Dios que va también a angustiar o amedrentar a otras personas. O sea, el que no vote a favor, voy a poner un ejemplo brutal, pero el que no vote a favor de algo que, no sé, una mayoría esté de acuerdo, le van a mostrar la foto de su casa. Le van a, no sé, inventar algún cargo, lo van a agredir en la salida. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Y por tanto hay que hacerlo. Hay que hacer el esfuerzo de tener gente buena. Ahora, la esperanza, a mi juicio, como dice Manuel, dice hay que hacer sacrificio. Es cierto. Para crear esperanza no hay que ser ingenuo. Las esperanzas se crean sobre la base de una visión y de una hoja de ruta. Y de esta hoja de ruta sea viable, política, económica y socialmente. Yo no saco nada con decir a la gente que le voy a mejorar sus pensiones si no tengo la capacidad de reactivar la economía, porque la herencia que vamos a tener de este gobierno va a ser tremendamente complicada y peligrosa. Chile ya es más pobre que hace 5 años. Los recursos provenientes de la producción son cada vez menores. Entonces vamos a tener la tormenta perfecta. Mayor necesidad de recursos públicos para financiar necesidades sociales y menor disponibilidad de recursos públicos porque se produce mucho menos. Solo quiero decirles que este trimestre el fisco recaudó el 27% de lo que recaudó el año pasado el mismo trimestre. 27%. Es decir, bajó un 73% la recaudación, porque las empresas no están funcionando, porque no hay actividad económica. Entonces, hay que hacerse cargo de esa realidad. Entonces, cuando alguien plantea esperanza, no es algo ingenuo. Hay que plantear una esperanza sobre la base de la realidad económica, social y política. Y hay que construir una mayoría política que le dé sustento a la transformación y decirle a la gente, ¿sabe qué? No vamos a reformar todo en 4 años, pero estos 4 años vamos a hacer estas 2 modificaciones. Vamos a levantar a este país, con una gran campaña para levantar al país, y ese levantar al país va a implicar una mejor condición social para usted. Y el próximo gobierno, porque esto tiene que ser los próximos 20 años, así como fue la concertación, tenemos que prepararnos para los próximos 20 años, tendrá que ser la reforma a la salud. Y el próximo a la educación. Y vamos avanzando poco a poco, porque al final, paso a paso se construyen las grandes sociedades. No hay ningún imperio, ningún proceso social que se haga en 5 minutos o en 140 caracteres. La política es mucho más profunda que eso. Y quienes planteen soluciones fáciles y rápidas a problemas complejos, bueno, ya saben que nos están engañando. Me plantea Nelson Vergara el tema de las reformas previsionales de las Fuerzas Armadas. Bueno, yo ayer en mi curso lo dije.
Les voy a dejar después mi intervención. Dije que hay que hacerse cargo de esta realidad. O sea, no es posible que hoy día Chile se gaste 1.3 puntos del PIB en pagar 175.000 pensiones de las Fuerzas Armadas, que se gaste 1.2 del PIB en pagar 1.500.000 pensiones de los chilenos y chilenas, de los civiles. Eso no da. No da, no. Entonces, todos estos argumentos que se dice que es el colmo porque quieren pegarle un manotazo, quieren estatizar los fondos, oiga, pero la misma gente no reclama respecto a los fondos estatizados de la Fuerza Armada. Entonces, reclaman para uno pero no para otro. Bueno, si la sociedad chilena tuviese las pensiones que tienen las Fuerzas Armadas, déjenme decirle que no tendríamos un gran conflicto social con los pensionados. La pensión promedio del sistema de AFP es 210.000 pesos, sin aporte fiscal. Promedio, 210.000 pesos. La pensión promedio del sistema de CAPREDEN y PRECA son 740.000 pesos. Hay pequeña diferencia. Entonces, hay que hacerse cargo de eso, porque eso no puede seguir. Tampoco hay que poner en riesgo la seguridad social, particularmente de aquellos que cumplen funciones de seguridad de orden público que arriesgan todo el día su vida. Los militares, a mi juicio, se les puede hacer un régimen previsional de excepción en tiempos de guerra. Pero no corresponde mantener un régimen de excepción en tiempos de paz, por favor. Si eso no da. Entonces, creo que estas discusiones hay que darlas. Probablemente alguien dirá, ¿por qué no se hizo la concertación? Porque yo estoy convencido de que se fueron parte de los acuerdos tácitos. Y no voy a denostar esos acuerdos tácitos, porque probablemente ha habido los acuerdos tácitos de que no nos metíamos con las pensiones de las Fuerzas Armadas, no nos metíamos con el hijo de Pinochet, no se metían con el conjunto de cosas, no habría otra decisión. Yo creo que lo más relevante es asumir que los temas de la transición se cerraron y hoy día está en la mesa la discusión de todo. Ahora, esa discusión de todo tenemos que administrarla con responsabilidad, porque podemos equivocarnos y destruir el sistema en su conjunto si vamos a ser maximalistas e irresponsables en los procesos. Ahí creo que he estado dando respuesta a todas ya las preguntas que hay en el chat. Gracias, muchas gracias, Felipe. Muchísimas gracias. Pablo Muñoz había pedido la palabra. Yo les ruego que los que quieren intervenir hagan. Hay una función que se puede hacer. Ya, Pablo, sí. Ya. Primero que nada, felicitarlo, senador, y creo que nosotros lo conversamos con algunos colegas, es un futuro gran presidenciable. Y seguramente muchos de los que estamos aquí en esta plataforma estaríamos dispuestos a ayudarlo y votar por usted en una candidatura. Creo que podría ser la persona indicada para la esperanza que viene. Siendo usted un especialista y dando la esperanza en los aspectos de seguridad, ya que tocó el aspecto de seguridad policial, si mal no recuerdo, se encontraba en Israel usted cuando ocurrió el caso Catrillanca. Aparentemente se encontró con unos misiles y tuvieron que trasladarlo a otro sector. Y de vuelta en Chile, usted planteó precisamente frente al sistema policial que era uno de los problemas más delicados que teníamos en el problema de seguridad. En base a esto, su especialidad, el actual presidente lo invitó a una comisión y que con 30 académicos propusieron 4 ejes fundamentales. La subordinación de la autoridad y del poder civil de Carabineros, el sistema de control, monitoreo y evaluación constante, fortalecer el respeto y protección de los derechos humanos y la creación de una dirección de género. Sin embargo, el presidente Piñera nos tiene acostumbrados ya. Aparentemente no tomó en cuenta ninguna de estas propuestas que le hicieron a ustedes y envió una propuesta endureciendo las penas de narcotráfico y que además le entregó a Carabineros la facultad de almacenar y destruir las drogas. Usted afortunadamente el 9 de junio metió un chat donde dice precisamente que era imposible, que no se le podía dar más facultades a Carabineros si no existía una reforma. Frente a la esperanza y a esta reforma que viene, teniendo claro que al terminar la cuarentena vamos a tener nosotros precisamente, y por las redes así lo señala, un nuevo estallido social,
¿Cree usted que estos ejes son suficientes para solucionar el problema de Carabineros frente a la sociedad y a la comunidad? Bueno, yo creo que, gracias Pablo por tus palabras. A ver, yo creo que evidentemente sin seguridad no hay libertad. Y la seguridad es tremendamente desigual. La expresión de la desigualdad en la seguridad es terrible. Cuando una persona sale de su casa y tiene personal que trabaja en su casa o tiene una alarma, se va tranquilo. La gente más pobre no tiene nada de eso. Y al contrario, el delincuente vive en el entorno. Y ese señor tiene que salir a trabajar todos los días, si no sale a trabajar todos los días, y sus hijos llegan solos del colegio. Entonces la sensación de vulnerabilidad es tremenda. O cuando a las media se compra un computador para que sus hijos o hijas se puedan incluso estar en clase el día, y se lo roban. Y lo tiene que seguir pagando porque lo compró 24 cuotas, está pagando algo que no tiene. La proporción del daño es tremendamente desigual, porque si a uno le roban un computador, en mi caso, yo voy y me compro otro. Pero hay otros que no. Entonces tenemos un problema. Por eso es que yo he insistido tanto en que la seguridad es un tema tremendamente progresista y tiene que ser enfrentado de buena forma. Dicho lo anterior, lamentablemente, este gobierno no ha asumido con el sentido de urgencia que se requiere el tema de la reforma policial. Nosotros hicimos, como usted bien dice, Pablo, una comisión con académicos y académicas de todos los sectores. La pueden ver, está en una página que es comisionpolicial.com. Ahí está el equipo, está todos los resultados del que lo pusimos. Y que todos los que estamos ahí hemos participado en procesos de reforma policial en diferentes países. Yo me ha tocado asesorar a 2 países en materia de reforma policial. Hay otro que está en Líbano hoy día haciendo, otro que está en Harvard haciendo reforma policial en Estados Unidos, a propósito de lo que pasó ahora, etc. Y bueno, dijeron que sí, que iban a asumir todo, pero no ha pasado nada. Y recién ahora, mientras estábamos en esta reunión, me escribió el ministro Blumel para decirme que mañana iban a convocar una reunión para ver la reforma policial. Así que vamos a ver qué pasa, pero yo creo que lamentablemente, como dices tú, el problema es que, como siempre digo, las decisiones políticas para que sean buenas no solo tienen que ser adecuadas, tienen que ser oportunas. Y si hay algo que a este gobierno le ha pesado, es que llega tarde a todos lados. Es lo más parecido a Javier Marga. ¿Se acuerdan ustedes que Javier Marga siempre llegaba atrasado y barría con el jugador? Me acuerdo cuando pegó la plancha a Francesco, ¿se acuerdan ustedes? Ahí en la orilla, del costado izquierdo del Así es. Javier Marga. Siempre llega tarde. Y eso es un problema. Entonces, con el respeto y cariño a Javier Marga. Pero lo que quiero decir es que llega tarde. Y eso es un problema porque viene el estallido social. Eso es natural, eso es lo que va a ocurrir. Si el estallido social del 2019 fue con un 6% de desempleo. Octubre del 2020 vamos a estar en un 20 o si no un 25% de desempleo. Y no vamos a estar preparados para enfrentarlo, y eso es un problema. Por eso es que el gobierno mantiene el estado de catástrofe, porque así maneja a los militares en la calle, como un elemento disuasivo. Pero evidentemente Chile necesita urgente una reforma policial, urgente, porque el policía, el carabinero en la población debiera ser el que cuide, el que ayude. Y hoy día en la población es temido, no es respetado, no es querido por situaciones de abuso o por inacción. Cuando las encuestas, Carabineros es muy bien evaluado en las épocas de emergencia. Pero en el giro del negocio, en la seguridad, está muy mal evaluado. Porque no nos olvidemos, miren esta cifra, en Chile, en los delitos de robo con fuerza, las casas, cuando la gente roba las casas, escuchen bien, el 99,3% de esos delitos no hay culpable. 99,3%. O sea, la probabilidad de que los pillen es igual a 0 casi. Eso significó que el ex fiscal nacional Sabas Chaguán pidiera disculpas en una sesión del Senado donde yo lo invité y le enrostré estos números, se los mostré y dijo: yo quiero pedir disculpas, hemos fracasado en esto.
porque no tenemos seguridad preventiva. ¿Algunos de ustedes ve a los carabiners dando vueltas en sus barrios? Porque no hay capacidad, no hay estrategia, no hay visión detrás. Entonces se requiere, con todo el cariño que tengo a esa institución, hacer una reforma profunda, porque creo que además es un elemento básico en el sentido democrático. Lo que vimos en el estallido social fue acto de ineficacia total. Quemaron, ellos no se enteraron. Quemaron, no reaccionaron. Quemaron, no los pillaron. Pero después de las manifestaciones, ¿cuántas personas sin ojo? Oiga, control de orden público, seguridad y derechos humanos son conceptos plenamente compatibles en muchas partes del mundo. No tiene por qué haber violación de derechos humanos para ejercer la seguridad. Entonces aquí se hizo todo mal y hay que corregirlo. Y nosotros, insisto, humildemente propusimos con personas que hemos participado de esto una propuesta. Para que no nos diga después el gobierno, no, pura obstrucción. No, no, no. Todo disponible. Y le entregamos ahí la propuesta. Y están disponibles, ojo, están disponibles incluso para sentarse con a ayudarlos en la implementación de la reforma, lo cual eso es súper generoso. Pero tenemos un gobierno bastante indolente en esto. Bastante zorrón, para decirlo de manera en jerga juvenil. Pero que creen que tienen toda la verdad, y eso es un problema. Cuando uno cree que tiene toda la verdad y cree que lo está haciendo increíble. O sea, ¿vieron ustedes hoy día la convocatoria de prensa de Piñera para mañana? Piñera convocó hace un rato atrás porque no va a vetar el 10%. Va a promulgar la ley. Pero déjenme un minuto para que ustedes se den cuenta de lo que estoy hablando. Pero Piñera se permite mandar la convocatoria de prensa, y en el comunicado les voy a leer el párrafo segundo. Este es el comunicado oficial, con logo de gobierno. El párrafo segundo dice: la decisión del presidente de promulgar esta reforma constitucional obedece a su intención y voluntad, la difícil situación económica y social de muchas familias, de facilitar y agilizar el retiro de estos fondos de ahorros provisionales por parte de las personas habilitadas. O sea, perdón, hasta hace 24 horas nos estaba diciendo que el país se caía a pedazos si se aprobaba esta cosa. Y ahora él tiene la verdad. Lo invito a la reforma que yo hice. Entonces, es un problema de interlocución. Exacto. Para bailar se requiere a lo menos 2. La gente joven ya no, pero para nosotros sí, todavía. Y estamos esperando, pero no nos llega. Y déjeme decirle, y lo voy a decir en la confidencia de esta reunión, pero yo he pagado altos costos políticos por intentar llegar a acuerdos con el gobierno. Por de pronto perdí la presidencia del Senado por eso. Porque el senador Navarro y Guillé dijeron que no iban a votar por mí, y Bianchi, que no iban a votar por mí, si es que yo era candidato a presidente del Senado, porque yo llegaba a acuerdo con el gobierno. Y ellos querían a alguien más radical. Pero va a ganar la presidencia de la nación. No importa. Uno no puede estar en función de un cargo. Yo no voy a cambiar mi forma de ser y mi disposición de diálogo por un cargo más o un cargo menos. Estoy en otra etapa de mi vida. Me da lo mismo. Pero eso no ocurre en este país. Gracias. Álvaro Briones, ahí pide la palabra. Álvaro. Gracias. Buenas noches, senador. Bueno, Álvaro. Hola, quiero decirte que estoy de acuerdo prácticamente con todo lo que has dicho, pero con algunas cosas estoy más de acuerdo que con otras. Oh. Y con la que más estoy de acuerdo probablemente sea con tu diagnóstico de esta situación de nuevas identidades en el plano político, ¿no? Y de la necesidad de un sinceramiento, ¿no? de la política y sobre todo de los políticos, para así decir que las ovejas se junten con sus parejas, digamos, ¿no? Que se busquen y que se pueda producir un reordenamiento que me parece a mí que podría ser de acuerdo a esa tipología de ideologías que tú planteabas, ¿no? Sin embargo, lo que quería plantearte es la urgencia de que eso ocurra, porque estamos prácticamente a puertas de un año en el que va a haber un número importantísimo, inusual de elecciones que van a definir prácticamente el futuro de Chile, por lo menos por los 10 próximos años, y en el caso de la Constitución, quizás todavía más, ¿no? Entonces, este reagrupamiento necesario, basado en el sinceramiento de la política, es algo que debería estar produciéndose hoy día.
tengo que decirte que, aparte de ti mismo, porque te he escuchado antes decir esto, y te he leído también, veo a muy pocos otros políticos que actúen con esa sinceridad. Me parece que uno de ellos es Mario Desbordes. Y me parece natural porque esta tipología de ideología que tú nos ofreciste recién corresponde a tipos de pensamiento, a visiones de la realidad y de cómo debiera ser, que se sitúan en lo que hoy día podríamos llamar la centroizquierda y la centroderecha, ¿no? La centroizquierda y la centroderecha, lo que en definitiva, en un plano de urgencia como el que estoy sugiriendo, está en el fondo planteando la necesidad de algún tipo de acercamiento, de unidad, de diálogo y ojalá de integración de algún tipo entre la centroizquierda y la centroderecha. La pregunta concreta que te quiero hacer entonces es esta. Tengo la sensación de que hoy día Mario Desbordes pasó todas las barreras en lo que a él le toca, ¿no? Terminó de pelearse con quien tenía que pelearse, dio vuelta a todas sus cartas, en fin, y creo que no debiéramos dejarlo caer en el vacío. Entonces mi pregunta, senador, es, perdona la brutalidad de lo directo, ¿tú qué harías para tenderle la mano a Mario Desbordes? A ver, yo creo que Mario ha corrido el cerco en la derecha y eso es positivo. Y eso se valora. Yo tengo un diálogo, no digo permanente, pero un diálogo fluido con Mario hace muchos años, antes que fuera presidente de Renovación Nacional. El punto es que Mario en algún minuto, si quiere dar el paso de buscar algún tipo de alianza hacia este sector, va a tener que operarse de un grupo de gente que tiene ahí todavía enquistada, que tiene una visión completamente distinta a la que él tiene, pero que también le da sustento. Ahora, Renovación Nacional está pasando probablemente por su mayor crisis desde hace muchos años. A la fractura de la bancada se está sumando esto que Alamán está recorriendo el país y levantando una alternativa más derecha. Y eso ha explicado Mario. Nosotros estamos en diálogo permanente, me tocó trabajar mucho con él también y articular el acuerdo constitucional. Y en conjunto impulsamos con Gabriel Boric también. Y ahí yo les dije a los dos, y les dije, yo veo en esto un germen de capacidad de articulación política. ¿Y por qué no decirlo? Que el día de mañana puede haber una alianza. Pero primero vamos a tener que definir, a mi juicio, si nos ponemos de acuerdo en que lo que viene es una transición social e institucional. Si estamos de acuerdo en eso, bueno, vamos para adelante. Y habrá que impulsar. O sea, si el día de mañana el país se disputa entre liderazgos responsables, Mario Desbordes por un lado y una persona responsable por el nuestro, mira, el país más bien va a caminar con matices más, matices menos, pero uno tiene cierta tranquilidad. Pero si le vamos a poner a los extremos de uno y otro lado, bueno, ahí yo me empiezo a preocupar. Y ahí es donde yo digo que hay que hacer una alianza estratégica. A lo mejor no una alianza electoral todavía, pero ¿por qué no pensarlo en una alianza de poder? Que son distintas. Manuel Acevedo, pido hablar. Manuel. Activa el micrófono, Manuel. No lo veo, Manuel. Tienes que activar tu micrófono, Manuel. Sí, estoy ocupado otra cosa. Manuel. ¿Ahora? Ahí sí. Listo. Bueno, muchas gracias, Claudio, muchas gracias, senador. Lo que voy a hacer es reiterar lo que escribí ahí, que creo que fue solamente al privado del senador, diciendo que tiene que ver con dos críticas a tu excelente exposición de hoy día. Una de ellas es que hace mucho hincapié en la esperanza, y creo que puede ser casi lindante con la demagogia, porque tener esperanza hoy día es generar, digamos, una serie de expectativas de corto plazo que indudablemente cualquier técnico en el mundo sabe que no es posible, y en Chile aún peor. Lo que resta, yo colocaría el sacrificio antes que la esperanza, lo mencionaste ahí, pero el sacrificio es la clave. Digamos que yo creo que hablar de la esperanza es una cosa que en realidad es muy vaga, porque lo que se viene es muy negro.
Y creo que la responsabilidad del político es esencialmente ser honesto, y la honestidad en este momento en Chile es decir que lo que viene es mucho peor de lo que está. Esa es primera cosa. Y lo segundo, si bien me pareció muy valioso, indudablemente yo voy a estar en esa eventual coalición de la cual mencionaste, me extraña que en ningún momento se mencionó el rol de la oposición, porque todo sistema democrático requiere de diversidad, y la diversidad requiere el reconocimiento de la oposición de las propias ideas, reconocimiento como legítimos otros. Y creo que eso es fundamental, porque el otro gran problema que yo veo en nosotros los chilenos es la tendencia a colocar en el otro el problema. Es Piñera, es el neoliberalismo, es la cacha de la espada, pero en realidad nadie se hace cargo de que toda democracia requiere de los otros, aunque sea diferente a nosotros. Eso es todo. Gracias, Claudio, y un honor, senador, haberlo escuchado, ¿no? No, gracias, Manuel. Yo coincido contigo. Mira, el mensaje de esperanza, por eso decía, no tiene que ser... Logra enganchar con la gente y decirle, mire, su vida o la vida de sus hijos puede ser un poco mejor en la medida que 1, 2, 3, 4, 5, y prepárese. ¿Por qué? Porque de verdad, yo creo, tal como lo dije, mi percepción es que tenemos una situación muy delicada. Desde el punto de vista económico y social, la situación va a ser extremadamente compleja. Hoy día hay un subsidio del Estado, esta cosa, la AFC, que en la práctica tiene a 700.000 trabajadores, o casi 1 millón de trabajadores ya, en una situación de suspensión laboral. Pero ¿y qué pasa cuando termina la suspensión laboral? 1 millón de desempleados. Por 4 personas en la casa, 4 millones de personas sin ingresos. Es un problemazo para este país, social. Entonces, necesitamos liderazgo que tengan la capacidad de adoptar decisiones oportunas, adecuadas, difíciles, duras, pero realistas, pero que esas decisiones vayan acompañadas de una épica. Yo creo que si no logramos construir una épica de transformaciones, la gente no va a creer, porque la gente tiene hoy día un lenguaje tremendamente concreto. Si por qué Joaquín Lavín está donde está en las encuestas. Porque Joaquín Lavín habla el lenguaje concreto, no el lenguaje abstracto que dice relación con una visión de sociedad, de país. No, él dice, mira, a los problemas concretos, soluciones reales. Y ese es el lenguaje que habla la gente en general, porque vive el día a día, porque no está para que le digan, mire, la esperanza, el futuro, el desarrollo del país. No, ¿sabe qué? Yo tengo que comer a fin de mes, me van a embargar la casa porque no pago el dividendo. ¿Qué hago? ¿Pago o no pago Falabella? Eso es lo que le van a decir, ¿no? Pero el político que tenga la intención de liderar un proceso tiene que tener capacidad para responder a esos casos, pero con una visión de largo plazo, si esto lo sacaba en 4 años. Entonces, ahí yo digo, sí, evidentemente, hay que ser honesto y claro de que la situación viene muy delicada. Pero en estos momentos en que la situación viene delicada, creo yo que necesitamos liderazgo que tengan ciertas habilidades y que tengan cierta conexión de articulación política. Usted en momentos difíciles no elige experimentar. Yo por lo menos no voy a experimentar en momentos difíciles. Estoy perdiendo el partido y tengo un jugador experimentado que sé que no es todo lo bueno que yo quisiera, pero está probado, y otro que no tengo idea de quién es, u otro que me dice, no, mire, yo voy a instalar adelante nomás y voy a meter puros goles. Es que tenéis que bajar de repente a defender. No, es que no voy a bajar porque yo me pongo adelante. Bueno, eso no me sirve. Tengo que buscar equilibrio. Bueno, yo creo que este momento es un momento para liderazgos razonables, honestos, pero con decisión política, que agarren el timón y dirigen el barco donde tienen que dirigirlo. Alguien me dijo el otro día, este país es como un barco sin timón. Y le dije, no, si es peor. Es un barco con un capitán que va aferrado al timón, pero va directo a la tormenta, y no se quiere mover. Y lo que tenemos que hacer es moverle el timón y explicarle al capitán que si sigue derecho
se va a enfrentar con una tormenta grado 5 y se le va a dar vuelta el barco. Si lo que tiene que ocurrir es que tiene que inventar el rumbo y entender que sin protección social no hay crecimiento sostenible que sea posible en el tiempo. Si Chile no recupera su paz social, no va a haber inversión en este país. Yo tuve un diálogo hace unos días atrás con 100 analistas de Wall Street. 100. 102 había. Y déjenme decirles que el tema del 10% no era tema. No era tema. Preguntaban, bueno, ¿y por qué ustedes están debatiendo esto y tan peligroso? Pues esto no tiene nada de peligroso, esto ocurrió en Estados Unidos, en Australia, en Perú. ¿Por qué están...? O sea, este histericismo del empresariado chileno, a propósito de esto, no tiene razón de ser. Viajen un poquito, miren para afuera, miren la discusión. ¿Qué sí les preocupaba a los analistas? ¿Qué sí les preocupó de Chile? Les preocupaba la explosión social. Eso sí que los tiene preocupados. Para ellos, eso es un tema de preocupación. Y dice, bueno, pero ¿cómo? Yo pensé que las preguntas iban a ser sobre el 10%. No, eso no es tema. Eso no estaba en la discusión. El tema era cómo se van a hacer cargo ustedes del descontento social y cómo van a canalizar eso. ¿Cuáles son las medidas políticas y sociales que ustedes van a tener que implementar con equilibrio económico para salir adelante de esa crisis social? Esa es su preocupación. Entonces, en ese escenario, mi percepción es que se requieren liderazgos que tengan la capacidad de entender, vuelvo a insistir en esto y ser, a riesgo de ser majadero, y crecimiento y desarrollo sin una esperanza de protección social real no es viable en este país para los próximos años. Pero también, Guillermo González, pero tampoco va a ser viable una política que garantice protección social sin garantizar crecimiento y paz social. Muchas gracias. Guillermo González, ¿dónde está Guillermo? Aquí estoy. Ya. Hola, buenas noches, senador. Hola, hola. Me hace mucho ruido algunas cuestiones que usted plantea, pero a mí más ruido me hace nuestro primer presidente en democracia, don Patricio Aylwin, cuando nos indica que se va a hacer justicia en la medida de lo posible, que fue un golpe duro en aquellos minutos. Si la pregunta es cómo salimos de esta, la cuestión sería cómo entramos a esta. Y usted nos entrega 3 pilares, que habla de la iglesia, del mercado, de la política. Y sumado a estas 3 pilares que usted nos entrega, nos dice que tenemos que tener esperanza. Pero yo creo que el estallido social, y va mi pregunta, dejó reflejado que nuestra sociedad está más apegada que a la esperanza, está más haciendo comunidad con la soledad. Yo creo que si nosotros no existen líderes hoy día que efectivamente nos entreguen y nos digan que efectivamente vamos a tener un problema el próximo año, que va a haber una gran cantidad de cesantía el próximo año, nosotros vamos a seguir con la soledad y va a volver el estallido social, porque hoy día la grande masa dice se termina el COVID y vuelve el estallido social. ¿Cómo ve usted en que hoy día nosotros volvamos a tener esperanza y dejemos la soledad de este país a un lado? Sí, a ver, parece que yo no me expliqué bien. Yo no creo que la gente tenga esperanza hoy día. Yo creo que el problema justamente que planteé como diagnóstico es la desesperanza. Si el punto está en que yo creo que hay que tratar de construir una esperanza, o sea, que la gente sienta de que esto puede mejorar. ¿De dónde saco? A ver, un poco de reflexión. Hay un libro de un psiquiatra judío que estuvo en un campo de concentración donde relata su historia y dice, mira, éramos un grupo, dice, en resumidas cuentas, muy cohesionado. Y yo no era el más fuerte. Y el más fuerte murió. Yo no era el más inteligente. Y el más inteligente murió.
Yo tampoco era el más escurridizo, y ese también murió. Y yo tampoco era el más servicial con mis captores, y ese también lo mataron. Pero la diferencia entre todo el resto y yo es que yo fui el único que mantuvo la esperanza de que algún minuto esto iba a pasar. Porque cuando las personas pierden la esperanza, se acabó todo. Y yo creo que hoy día en Chile lo que estamos viviendo es desesperanza. Y por eso explico que da lo mismo destruir el metro, salir a la calle, enfrentarse con los carabineros, perder... les da lo mismo. No hay nada que les permita decir, ¿sabéis qué? Lo que voy a perder si aquí me matan es mucho más, ¿no? Hay gente incluso que el valor de su vida es cada vez menor. Y eso es muy complejo para un país. Eso debiera ser para uno que está en la política una provocación ética, ¿no? Y por eso que me obsesiono con la lógica de construir una esperanza. Pero esa construcción de esperanza tiene que ser basada en hechos objetivos y además honestos. Yo no puedo decir a la gente que tenga la esperanza de un país mejor cuando sé que el país va por un camino que francamente está cada vez peor. No puedo hacerlo. Entonces, en ese cuadro, lo que hay que construir hoy día es un diagnóstico y un análisis frío, y luego de eso una propuesta de salida. Y que esa propuesta de salida se le construya una épica que a la gente diga, ah, mira, cuidado, si vamos por este camino, a lo mejor hay esperanza que esto mejore. Ese es mi constructo, digamos. Porque si no, yo creo que la gente no va a responder a la política. Y cada vez más vamos a tener situación de caudillos con soluciones fáciles a problemas complejos, y esos son los peores. Porque al final del día vamos a terminar carente de todo tipo de visión de sociedad y con resultados que pueden ser desastrosos para el país. En ciencia política hay algo que se enseña que se llama las olas y las contraolas democráticas, que es un flujo bien increíble, usted lo puede buscar, debe estar en internet, ¿eh? Que son desde 1917 que se mide cómo aumentan las democracias en el mundo y cómo caen las democracias en el mundo. Y es increíble lo fluctuante que es a lo largo de la historia de la humanidad, cómo caen, suben y bajan las democracias. Y estamos ya hace un tiempo atrás, y digo que es un tiempo atrás, a principios de los 2000, en una contraola democrática. La ola democrática y la contraola democrática. Y nosotros entramos en los 2000 a la contraola democrática. ¿Qué significa eso? Que las democracias en el mundo comienzan a debilitarse. Y, ¿qué tenemos en el mundo a partir del 2000? No tenemos dictaduras como teníamos en los 80 o en los 70, que fueron épocas dictatoriales. Tampoco tenemos guerras como fue en los 40 o en los 50, ¿ya? Que fueron la otra forma de contraola democrática. Estamos teniendo populismos. Miren Trump, miren El Salvador, miren Italia, miren Grecia, miren Chávez, miren Maduro, compañía, miremos, miren lo que voy a decir, Uribe en Colombia, cuando ya un presidente vuelve a intentar reelegirse por cuarta vez, ya pasa una contraola democrática. Evo Morales en Bolivia, en su minuto. Entonces, estamos en una contraola democrática, y Chile no está exento de eso. Nosotros estamos entrando en una contraola democrática, y lo que yo no quiero es que la manifestación de la contraola democrática en Chile sea que elijamos un tipo José Antonio Kast, que dice que no... Quedó congelado. Vaya, se cansó el expositor. Eso, las redes sociales lo bloquearon. Pues Se le cayó internet, tiene bajo internet. sí, se le cayó el internet. Esperemos que vuelva, Ya. Tiene un problema con internet, porque también le pasa cuando está en sesión en el Senado, que también se le corta regularmente. Aquí estoy. Ahí está, ya. Está, Felipe. Aquí
Ahí. Aquí estoy. No, Quedaste solo con para terminar. Kass. Porque, Ya. solo para terminar, ¿ah? Porque... Estaban con José Antonio Sí, Cast. no, porque puede ser José Antonio Cast o puede ser un militar en retiro, donde el discurso sea la seguridad, el no a la corrupción y el no a los políticos, no al abuso. Y eso prende. En un país como este prende. Un país de lenguaje concreto prende mucho. Y esa es mi preocupación. Y para eso hay que trabajar y como digo, dar alternativas. Gracias, Felipe. Vamos a ofrecer la palabra por última vez a Cintia Telles y luego te pasamos la palabra para cerrar la reunión. Cintia. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias, Felipe. Oye, yo me voy a poner en el lado bastante crítico, no en el lado del que tiene conciencia política, sino que en el lado de la masa. Y te voy a decir que, escucho un lindo discurso, esperanzador, pero es cierto, la esperanza, la escuela matrística también dice que el amor, que sin el amor no llegamos a ninguna parte, que tenemos que dejarnos ver. Pero me pregunto, como masa, como la inquietud del pueblo en general, cuando tú hablas de una estabilidad, que tuvimos una estabilidad en la Constitución del 80 hasta el 2000, es que realmente hablamos de estabilidad porque no veíamos ninguna oposición o ninguna manifestación evidente del descontento que se empezó a producir no muy lejos, después del 90. Escucho hablar en este discurso, no escuché nada sobre la constituyente, por ejemplo, dice, ojalá sean los mejores. ¿Y cuál es el rol de los partidos políticos, de los políticos, con todas aquellas organizaciones que tiene la sociedad civil, que creo que tiene mucho que decir? ¿Dónde está ahí la responsabilidad? A propósito de las AFP o de las pensiones de los militares, es que ese acuerdo era permanente para volver a la democracia, que permanentemente nunca había que decir nada a propósito de las pensiones de las Fuerzas Armadas, donde ahí tienes es absolutamente distributivo, donde evidentemente el Estado es responsable. Y hasta hoy día, o tuvo que suceder esto de la pandemia, o esto del levantamiento de la crisis social, para que pudiéramos reaccionar. Entonces, no solamente se trata de un lindo discurso de esperanza y de reaccionar hoy día. Yo creo que tenemos una tremenda responsabilidad y un actuar concreto. Y ese actuar tiene que estar, y yo entiendo y creo que la política es absolutamente necesaria, pero ¿dónde está el actuar y el compromiso de los políticos con la sociedad civil para que esto no se vuelva a producir? Gracias. De nada. Yo creo que cada tiempo Cintia, tiene Felipe, mira, hay dos preguntas que te las voy a plantear para que tú redondees, que están relacionadas junto con la intervención de Cintia. Una dice lo siguiente, dice, ¿cómo se inserta y promueve la formación de nuevos líderes? Y la otra dice que en el medio y largo plazo, ¿cómo se ve el tema de la educación en el modelo de protección social y crecimiento cuando las brechas en edición son dramáticas? Esas son las dos últimas preguntas. Hay varias más, pero ya tenemos que ir cerrando, así que te ofrezco la palabra para cerrar la conversación. La segunda no la escuché, Claudio. La segunda dice que cómo se ve el tema de la educación en un modelo de protección social y crecimiento cuando las brechas son dramáticas. Sí. A ver, un poco al planteamiento de Cintia. Yo creo que cada momento histórico tiene sus decisiones y tienen que ser analizadas con esa métrica. Yo creo que es tremendamente injusto analizar o juzgar con la métrica de hoy la reforma laboral de Elwin del 92. Porque el 92 no se podía hacer más que lo que se podía hacer, ¿no? O cuando alguien critica a Lagos por el CAE, que era el colmo. Bueno, pero con la medida del CAE se logró casi duplicar la cantidad de jóvenes estudiando en la universidad. Oye, pero es que es el colmo. Claro, porque hoy día encontramos que es el colmo, porque hoy día hay recursos para hacer becas, pero en 1999 y el 2003 no había. Ese es un problema práctico. Entonces,
cada momento tiene su métrica y hay que analizarlo con esa. Probablemente tú no eres la misma persona que eras hace 20 años. Y lo que tú hiciste hace 20 años a lo mejor no te gusta lo que hiciste hoy día. No sé, uno va cambiando y es parte de la vida. Ahora, yo creo que uno tiene que entender el mensaje. Yo creo que el estallido social fue no solo un estallido social, el lenguaje construye realidad y la política construyó de que el 18 de octubre hubo un estallido social, y yo creo que fue un estallido social y político, fue contra el sistema político, contra nosotros en su conjunto, para decirnos, muchachos, ¿saben qué? Usted ha sido súper respetuoso de la Constitución, pero corté el lado de que esta Constitución no da para más. Y por tanto, nos conminan y nos corren el cerco a hacer reformas o avanzar más rápido en ciertas reformas. ¿Creen ustedes que la derecha habría estado disponible antes a un cambio constitucional de no mediar por el 18 de octubre? Eso no era viable. Yo estaba en la Comisión de Constitución del Senado y de la Cámara de Diputados y he tenido grandes disputas con Andrés Alamán, con Víctor Pérez, con Hernán Larraín, con Alberto Espina, y me decían, sueña, bueno, no vamos a cambiar la Constitución, no lo vamos a hacer. Cuando Bachelet mandó el proyecto me dijeron, olvídate, y ahora están, lo único que quieren es aprobar el proyecto de Bachelet. Entonces, es lamentable que tengamos que aprender a golpes, pero ya ocurrió este golpe fuerte del estallido social y político, y tenemos que entender el mensaje, y asumirlo, y hacer propuestas de cambio. Y yo creo que, cuando alguien me dice, sí, es que lo hicieron mal, bueno, sí, por eso perdimos. Pero la sanción en el sistema político, cuando uno lo hace mal, es que pierde, no lo votan. No lo votaron, lo mandaron por todo para afuera. Y por lo tanto hay que reconstruirse, y hacer un mensaje distinto. Y vuelvo a insistir, y no quiero que se caricaturice la lógica de la esperanza, con el amor, la buena onda, no, yo no tengo nada de eso. Mi punto es que hay que hacer reformas importantes, estructurales, que permitan que la gente vuelva a confiar, que vuelva a tener una esperanza que le va a ir mejor. Si yo, como papá, tengo la esperanza de que sin necesidad de pagar, mi hijo va a ir a tener una educación que le va a permitir ser mejor que yo, es porque tengo una esperanza en este país. Si yo creo que a mi hijo no le va a ir bien, no le va a ir nunca bien porque la educación que va a recibir es mala, no tengo esperanza en este país. Entonces, para mí, una reforma, y uniéndolo con la segunda pregunta, una reforma a la educación es fundamental, y creo que Bachelet cometió un error garrafal en la reforma a la educación. Porque el problema del gobierno de la presidenta Bachelet II fue la mala calidad de algunas políticas públicas. Los funcionarios públicos no eran de buena calidad. Eso es un problema. Y yo lo dije en reiteradas oportunidades. Cuando tú tienes, por ejemplo, al ministro Izaguirre, compañero partido mío, que asume el Ministerio de Educación, y le dicen tiene que hacer una reforma a la educación, y cuando yo le pregunto, pero ministro, pero ¿y los proyectos? Y le dan un plazo de 100 días, y no había proyectos. No había proyectos. Él tuvo que inventar los proyectos. Eso no es un buen gobierno. Entonces terminamos no haciendo la reforma que teníamos que hacer, que era una vez por todas mejorar la calidad de la educación pública, de base. Pero no fuimos a la universitaria. Y claro, fantástico la gratuidad. Pero ¿quiénes llegan a la universidad? Los que tienen una educación de base mejor que la de otros. Cuando dieron partido al revés. Bueno, entonces la prioridad del próximo gobierno, ¿dónde tiene que estar? En la educación, en las pensiones, en la salud. Oye, no, es que la ley de ISAPRE, perdón. Yo estoy en ISAPRE, pero soy parte del 15%. O sea, no puede ser que se condicione el debate político para una élite, para el 15%. No. El tema tiene que estar en la salud pública, que es el 85%. Eso es lo que tiene que ocurrir. Y claro, vamos a tener que dar una discusión dura. Porque cuando uno plantea una reforma a la salud, a la educación, uno tiene que hablar de profesores, tiene que hablar también de los gremios de la salud, y la cooptación de los gremios, y que nadie se quiere ganar el lío, y que el bono lo tienen asegurado, y que si uno lo califica con nota 7 sobre 10 hay un paro, porque no, pues si yo tengo derecho me califico con un 10. Entonces aquí también hay que hacerse cargo de la reforma del Estado, porque si yo como representante del mundo socialdemócrata quiero una educación pública de calidad, requiero profesores de calidad.
y orientados al resultado y evaluados por el resultado. No por el gremio, por el resultado. Si yo quiero una salud pública y quiero que mis hijos vayan a la salud pública, bueno, necesito una salud pública no cooptada, no capturada por un gremio o por varios gremios. ¿Se fijan? Entonces, esas reformas también hay que hacerlas. Y van a ser reformas difíciles. Yo creo que no es el momento de hacerla ahora, aunque es fundamental. Pero en este momento, con esta crisis, una persona que tenga una capacidad de visión política no se mete en ese tema hoy día, porque ese tema le trae más conflicto e implica más desembolso de recursos, en el momento que esos recursos tienen que estar concentrados ¿dónde? En recuperar la economía, recuperar a las pymes, recuperar a las personas, evitar que pierdan sus casas, evitar que al final del día tengan una crisis social mayor. Ahí tienen que estar concentrados los recursos hoy día. Esa es mi apuesta. Y eso creo que cuando uno le ofrece a la gente con honestidad, pero también con claridad, cuáles son los elementos en los cuales uno va a basar una estrategia, la gente lo asume. Y yo cuento mi experiencia en Ñuble. Cuando fui candidato, o en Ñuble, en Biobío, se me acercaba gente y me decía, yo quiero que usted después me consiga una pensión. No, señor, no me consigue una pensión. ¿Pero cómo me dice que no? Usted es candidato. Señora, yo prefiero un no honesto a un sí deshonesto. Y yo voy a ganar, le decía. Y no quiero que usted me encuentre en la calle y me diga, esto usted me prometió una pensión, porque no se la debe prometer. Porque no la puedo cumplir. Y al final del día, mi percepción es que la gente agradece cuando uno dice un no honesto. O sea que no puedo, no se puede. El gobernante también tiene que decir que no. Porque es parte de la honestidad que la gente quiere escuchar, pues. Muchas gracias, Felipe. Para poder terminar esta conversación, quisiera tratarte como senador, soy republicano, senador Felipe es nuestro senador de nuestra región, y quisiera, para concluir, recordar una frase de la presidenta Bachelet, que dijo, no sé si fue la primera o la segunda vez cuando ganó, el discurso que lo dice el día que ganó la elección, dice que las campañas se realizan en verso y los gobiernos se realizan en prosa. Cita a alguien, no sé si es de ella la frase, pero me parece que viene tingente a lo que hoy día hemos conversado, porque la esperanza tiene que ver con los sueños y la prosa tiene que ver cómo esos sueños son capaces de poder ser llevados a la realidad. Probablemente lo que hoy día tenemos, parte de la crisis, es que no hemos sido capaces de llevar esos sueños a la realidad, y eso produce una gran frustración, ¿cierto?, de la población que espera que esas campañas que se hacen en verso sean prosa cuando se gobierna. Y creo que hoy día tu discurso, Felipe, nos entrega una luz de esperanza. En toda esta crisis que estamos inmersos, efectivamente, no solamente la gente, digámoslo, de la masa más popular, sino que también quienes en este grupo somos capaces o tenemos la intención de reflexionar y de poder unir criterios para construir una sociedad mejor, también de repente somos presos o presas de la desesperanza. Y hoy día el conversar contigo, que eres un político activo, que está en el día a día, que nos interpreta muchísimo lo que estamos aquí, cuando te escuchamos, en alguna medida creo que no solamente nos retiramos de esta reunión con un mayor conocimiento, con un mayor acervo, para poder influir en nuestros particulares medios y contribuir a salir de esta crisis, a construir una sociedad mejor también, pero para ello evidentemente necesitamos también tener sueños. Y cuando te escuchamos a ti, que eres casi el más joven de la mayoría de los que estamos acá, nos vamos o salimos o nos retiramos un poco más optimistas de lo que ingresamos a esta reunión en esta ocasión. Te quiero agradecer muchísimo, muchísimo, realmente con mucho afecto además, el tiempo que nos has dedicado. Podríamos seguir conversando mucho tiempo más y te comprometemos de ya para una próxima reunión en algún tiempo más en que las condiciones ameriten una visión como la que tú planteas, porque la política y el devenir de nuestro país en este instante es tan dinámico que los escenarios cambian. Es posible que en algunos meses más estemos en otra situación, en otra contingencia que merece también que alguien nos ilustre y nos traiga sus luces para poder transitar mejor en este camino que hoy día parece un camino con muchas espinas y pocas flores.